Se hace difícil empujar un cambio para bien en Guatemala y América Latina. Trump al norte, Milei al sur y Bukele al centro han desacreditado completamente la doctrina y tradición del liberalismo clásico. Abascal en España, Meloni en Italia, Orbán en Hungría pasan por liberales, pero abrazan un conservadurismo estatista. Los liberales clásicos estamos fregados, porque uno, por izquierda tenemos las infinitas variedades del socialismo. 2. Por derecha, 3 oleadas sucesivas de derechas malas, cada una peor que la anterior. 3. Y de frente tenemos competencia de todas las variedades de vendehumos y de todas las variedades de religiosos y de todas las variedades de influencers que son ídolos o idolillos, super charlatanes y super ignorantes, reverenciados por sus fanáticos como nuevas síbilas, es decir, videntes a quienes los antiguos atribuyeron espíritu profético. Y las élites no atienden, ignoran o no responden. Prefieren confiar en los gobernantes o congresistas de turno, cada cual con su presidente y legislatura estatista, extrema o moderada, sin mirar hacia la derecha liberal clásica, única capaz de hacer un cambio real, completo, verdadero y de fondo para todos. Los fusionistas debemos abandonar las microambiciones, el inmediatismo y cortoplacismo e incluso las insistentes miradas hacia el occidente, Estados Unidos y Europa, cada vez más en decadencia. Debemos apostar por las reformas profundas de mediano, largo plazo y las relaciones hacia el oriente, es decir, China y el sudeste asiático, porque de allá viene el futuro. La única esperanza es el proyecto 5 reformas, no hay otro. Estimados amigos, sean bienvenidos a Fusionista Propone. Es un gusto, como siempre, estar una semana más en compañía de todos ustedes. Lo que acaban de escuchar es el más reciente artículo de nuestro secretario general Jorge Chapas, al cual invitamos ir a nuestro sitio web a leer. Y bueno, da mucho para analizar, porque en realidad nos invita a hacer esa reflexión de hacia qué estamos apostando, ¿no? Hacia esos caudillos, hacia esos influencers que nos venden humo básicamente y que nos venden la idea de que hoy en Occidente hay gobernantes que están haciendo verdaderas reformas tendientes a buscar la prosperidad de la sociedad, o en realidad es más de lo mismo, estatismo crónico que tiene a nuestros países pobres, marchitos y cada vez más en la miseria. Hoy en este programa vamos a hablar de la coyuntura guatemalteca, como siempre trayendo a colación lo que nosotros reafirmamos, que somos el único proyecto donde te presentamos las propuestas reales que Guatemala necesita. Así que quédate con nosotros hasta el final de este video. Es un gusto estar en compañía con Jorge Chapas, secretario general del partido. Jorge, bienvenido, qué gusto saludarte. Gracias Gabriel, es un gusto saludarte también y a toda nuestra audiencia fiel que sintoniza Fusionista Propone todas las semanas en aras de un mensaje de esperanza. Y pues en ese sentido nosotros siempre disponibles para enseñar, inspirar y comprometer. Desde ya te invitamos a que nos dejes un fuerte like, a que nos ayudes llenando esa cajita de comentarios con tus opiniones y desde luego apóyanos compartiendo este contenido para llegar a más personas, a más guatemaltecos de bien que anhelamos ver una Guatemala libre de todos estos efectos colaterales producto del sistema estatista. Violencia, narcotráfico, un crimen desbordado, Jorge. Esta semana nos pegan por todos lados y la verdad es que, como decía en su artículo, estamos fregados porque el guatemalteco de a pie no encuentra esas soluciones definitivas por parte de los gobiernos, ¿no? Así es, Gabriel, es lamentable. Una vez más, una semana de mucha violencia en Guatemala y bueno, pues yo me he dispuesto a mostrar la cruda realidad. A pesar de que al inicio de este programa decimos que Fusionista representa una esperanza hacia el futuro, no obstante, pues es menester que reconozcamos la cruda realidad. Y la cruda realidad es que los liberales clásicos
estamos fregados, ¿no? Por no decir quizás estamos jodidos, ¿sí? Suena un poco más duro, pero es la realidad. Y nosotros somos crudamente realistas, Gabriel, los fusionistas, y en ese sentido admitimos que enfrentamos desafíos realmente muy, pero muy, digamos, difíciles de sortear, ¿no? Como lo digo en el artículo, realmente vivimos en una parte del planeta, en Occidente, donde todo está patas arriba, ¿no? Y estamos prácticamente cercados de liderazgos al norte, al sur, en el centro, de liderazgos que contagian cualquier cosa menos liberalismo clásico, que es pues nuevamente una doctrina, una tradición que se soporta sobre tres pilares fundamentales: gobierno limitado, mercados libres y un irrestricto respeto a la propiedad privada, sobre la base de valores, tradiciones, costumbres, virtudes de esas que son inspiradas, digamos, por la cultura judeocristiana, ¿no? Y bien, el problema es que hay cualquier cosa en nuestras latitudes, en nuestros países, menos liberalismo clásico, y pues bien, estamos frente a una situación realmente muy difícil, donde pues vemos cómo cada vez se acerca más eso que nosotros llamamos el punto Haití, ¿no? Haití es un país sumido en el caos, en el desorden, tomado prácticamente por mafias, crimen organizado. No hay gobierno, un gobierno que establezca orden, ¿verdad? Y respeto por los derechos individuales a la vida, la libertad y la propiedad. Haití es eso, es básicamente un ejemplo de lo que sucede cuando las derechas malas pues intentan hacer algo, pero no tienen mayor éxito, ¿no? Cuando en realidad las izquierdas, esa infinidad de izquierdas que yo hago ver allí, infinitas variedades de izquierda, pues logran mantener el poder, ¿verdad? Y seguir entronizando cada vez sus políticas de signo socialista, ¿no? Entonces, pues bien, lo que hay pues es una baja en la generación de empleos, una baja en la generación de oportunidades, de comercio. Los salarios pues prácticamente no alcanzan para llegar a fin de mes. Vemos el estado de las infraestructuras en el país, son realmente vergonzosas en todo nivel, a toda escala, sin carreteras, puertos, aeropuertos. Entonces, pues bien, básicamente nos vamos convirtiendo de a poco en un país completamente anárquico, donde manda quien tiene más fuerza, ¿no, Gabriel? Y entonces, bueno, emergen todos estos, todo tipo de delincuentes y crimen organizado, el cual campea a sus anchas por todo el territorio nacional. Y bien, pues vemos cosas tan lamentables, ¿no? Como los mismos asesinatos que vemos diariamente, que cada vez preocupa más a la ciudadanía. Los amotinamientos que hemos visto recientemente en las cárceles y centros de reclusión, incluso de menores, que son pues básicamente las reacciones naturales al aislamiento de los líderes de las pandillas y de las maras, y vemos fenómenos como el de estos 3 policías y un oficial de la Policía Nacional Civil que fueron capturados luego de que fueran descubiertos pidiendo una extorsión de 18,000 quetzales por una persona que entiendo tenían retenida. Básicamente un secuestro, Jorge. Un secuestro. Allá en mi natal Boca del Monte. En Boca del Monte, sí. Entonces, mira, realmente, de verdad, es una vergüenza total, absoluta, es de verdad que uno se siente indefenso, ¿no? Impotente frente a esta cruda realidad. Y lo que ves en un mediano largo plazo, elecciones 2027,
pues básicamente es populismo puro y duro, tanto de izquierdas dura y blanda como de derechas malas, derechas realmente cada vez peores, como solemos decir, candidatos que tienen éxito con videitos de 30 segundos en TikTok, pero que en realidad no tienen una propuesta de cambio real, completo, verdadero, definitivo, y por supuesto, para nada ni por asomo, una transición al capitalismo liberal y para todos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la lectura que yo hago de manera introductoria. El artículo da para más, pero si gustas vamos introduciendo algunos temas de la coyuntura y los vamos analizando, ¿no? Desde luego, y ojo, esta no es una invitación para sentirnos mal, estimados liberales clásicos, a pesar de que estamos jodidos. En todo caso, esta es una invitación a unir fuerzas, ¿no? Y coadyuvar a la causa verdadera de transitar a Guatemala al sistema de capitalismo liberal bajo un gobierno limitado. Muchos de estos efectos, Jorge, como el fenómeno del narcotráfico, bueno, tendrían soluciones relativamente sencillas, ¿no? Hoy es un tema que se discute y que captura la atención de medios de comunicación derivado de esta pugna nuevamente reavivada que tiene el MP contra el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, a raíz de unas declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ¿no? Sí. Se acusa al gobierno de contribuir nuevamente con el tema de la narcoactividad y que están siendo útiles o serviles a regímenes como el de la tiranía de Nicolás Maduro, ¿no? En buena medida, insisto, esto nuevamente embuye al guatemalteco a pensar en clave de cómo resolver el problema o el fenómeno del narcotráfico, ¿no? Realmente es a través de una institución gubernamental, Jorge, ejerciendo presión sobre una esfera que pertenece más a la índole privada, como lo es el mercado, que debemos de enfrentar este tipo de fenómenos. Sí, definitivamente no. Hace algunos días se le hizo una entrevista al presidente Bernardo Arévalo. Y bueno, pues se le preguntaba, ¿no? Este acontecimiento, esta coyuntura en la que Pam Bondi pues hace alusión a Guatemala como un puente aéreo. La verdad es que no es nada nuevo, ¿no? Esto se viene dando desde hace décadas probablemente. Y nosotros aprovechamos para reiterar que la solución real y definitiva pues es la despenalización completa de todas las drogas y de todo el proceso de, pues básicamente, producción, tráfico y consumo de drogas, ¿no? Sin embargo, pues los guatemaltecos en su mayoría caen en la trampa de socialistas como el presidente Arévalo, quien dice que en su gobierno se ha capturado la mayor cantidad de cargamentos de cocaína. La verdad es de que es un tema eminentemente económico, como tú bien lo señalas, Gabriel. El fenómeno de la producción, tráfico y consumo de drogas es un problema, pues básicamente, claro, podríamos acotar o llevarlo a última instancia y pensar que es un tema de valores y virtudes, ¿no? Dentro de la sociedad. Pero ciertamente esos valores, esas virtudes, esos hábitos quizás o ese dominio propio para contener las tentaciones de una adicción como el de las drogas, viene derivado también como una consecuencia del debilitamiento de las instituciones sociales y también de ese debilitamiento del individuo, ¿no? Sí. Que en nuestras sociedades, empezando por la sociedad norteamericana, Estados Unidos, pues ha apostado más bien por la colectivización y por romper, digamos, con todas esas tradiciones, buenas costumbres, e insisto, instituciones sociales como la familia, la iglesia, la escuela, que son tres instituciones que crean una especie de tejido social que va creando, pues, seres humanos, individuos capaces de resistir, digamos, ante estas tentaciones, ante estas adicciones que son terribles. Hoy por hoy vemos a esa sociedad sumida, digamos, en ese problema de la drogadicción, ¿no? Es más acentuado ese problema hoy por hoy, porque claro, es un problema que comienza en
los años 70, tal vez un poco antes, pero en los años 70, Richard Nixon en el 71 le declara la guerra a la narcoactividad en esta narrativa que se llama lucha contra las drogas, la cual pues ha sido prácticamente, o está prácticamente fallida, ¿no? O sea, esa lucha jamás la vamos a ganar, porque estamos enfrentando una ley natural, que es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y ante esa situación, definitivamente que lo que debiésemos de hacer es entender que es un flagelo que debemos enfrentar, por supuesto que empoderando a las instituciones sociales, ¿verdad? Devolviendo sus atribuciones, poderes y recursos para que una vez empoderadas podamos hacer frente y contención verdadera al problema de las adicciones y la drogadicción, pero desde el ámbito de la política pública, despenalizar, porque pues la verdad es de que nada pasa si, por ejemplo, Ismael El Mayo Zambada se declara culpable. Y empieza a cacarear todos los... Que aparentemente no lo va a hacer porque su familia está de por medio, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, lo que pasa... Y es más, yo ayer escuchaba una noticia, es un relato interesante en el cual caí en cuenta de que no es que los Estados Unidos o las fuerzas de seguridad antinarcóticos hayan capturado al Mayo Zambada. Fue una cuestión casualidad. Fue el cartel de Sinaloa quien lo entrega, Gabriel, imagínate, y eso crea una pugna entre los cárteles de la droga, especialmente en México, y bueno, muchas de esa pugna, esa guerra que hay entre los cárteles de la droga, pues obviamente tiene efectos colaterales hacia los países vecinos, y es mucho de lo que estamos viviendo en la frontera, principalmente en la frontera norte de Guatemala, ¿no? Entonces, tú tienes, por ejemplo, en la frontera norte de Guatemala el fenómeno del narcotráfico, de la violencia derivada del narcotráfico, y en la frontera sur, seguramente también una presión por las políticas represivas del régimen de Bukele, bajo ese populismo punitivo que se ha impulsado contra las pandillas y las maras. Y entonces nosotros en medio, pues claro, nos vemos enfrentados a una situación cada vez más lamentable porque son vidas, es sangre la que corre por las calles y avenidas de nuestro país. Y pues bien, entonces la respuesta y la propuesta fusionista pues es la despenalización. Pero ve tú a plantear una solución como esta si te dicen, no, es que eso es imposible porque Estados Unidos primero tendría que estar de acuerdo. Bueno, desde luego que habrá que hacer un esfuerzo por hacerle comprender a la clase política norteamericana que la única y verdadera y real solución es esa. Ahora, si no llegasen a entenderlo o a, digamos, impulsar la política, pues creo que Guatemala, en el ejercicio de una real y verdadera soberanía, debería poder derogar la ley contra la narcoactividad y bueno, pues enfrentar el problema de la drogadicción. Claro que es un problema y seguramente hoy por hoy es mayor en Guatemala, ¿no? Pero es la única real y verdadera solución, Gabriel. No hay otra. Me hace recordar, Jorge, a unas declaraciones ya tienen hace tiempo del presidente Gustavo Petro, que por cierto se le critican mucho en redes sociales, donde no lo explica tal y cual lo explicamos nosotros, pero dice, para que bajen los índices de criminalidad de ciertos delitos hay que dejar de tipificar como delitos ciertas actividades. Claro, la gente se pone a burlarse de Petro porque dicen, bueno, claro, van a bajar ciertas cifras en cuanto a las estadísticas de gobierno, ¿no? Desde luego, pero es que hay que entender que unas actividades como los asesinatos, Jorge, los robos, sí tienen que ser tipificadas como crimen, y hay otras acciones que desde sociedad civil, las escuelas, las familias, las iglesias deben de empezar a contener, ¿no? Y no tipificarlas como delito y hacer que el gobierno venga a obstruir este tipo de esferas. El gobierno está para garantizar seguridad, impartir justicia, buenas obras de infraestructura. En materia de seguridad, brindarle al guatemalteco la tranquilidad de que su propiedad, su vida y su libertad van a estar a salvo, ¿no? Pero hoy, ¿qué pasa, Jorge? Las fuerzas de seguridad, lo veíamos en Boca del Monte ayer, 5 agentes de la PNC
coadyuvando a ser parte de esas estructuras que tienen este sistema tal y como lo tienen, con instituciones corrompidas que no logran fortalecerse. Ahora bien, bajo este sistema no esperes otra cosa de esas instituciones, ¿no, Jorge? Porque es hasta que pongamos al gobierno en su lugar, o será hasta que nosotros pongamos al gobierno en su lugar, que podamos darle una visibilidad a todos estos efectos que no son novedosos. O sea, hoy hablábamos del tema de Boca del Monte, pero el MP realizó diligencias a nivel, creo, nacional. Entonces, estos allanamientos darán cuenta de que van a salir muchos más implicados dentro de esas estructuras, que para reformarlas primero tenemos que hacer un cambio de sistema, poner al gobierno en su lugar y hacer que el gobierno deje de estar atribuyéndose tantas funciones como hoy lo vemos tan simple en las agendas legislativas, Jorge. Ahí los diputados estatistas de corte socialista y de derechas malas vienen y pretenden desconcentrar al gobierno de la seguridad, de la justicia y ponerlo a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Así es, Gabriel. Bueno, mira, respecto a la agenda legislativa, ayer se disolvió la asamblea, la sesión plenaria, pero bueno, yo pude escuchar algunas mociones de diputados y se habla, pues nuevamente, de más leyes malas, ¿no? De más leyes injustas, innecesarias, irracionales, antieconómicas. Y bueno, nosotros, ¿qué decimos? Probablemente hayan algunas leyes que digan, no, pero fusionistas, esta ley podría ser, no sé, alguna reforma al Código Penal, digamos, ¿no? Y dicen, no, pero es que el Código Penal. Bueno, sí, pero es más importante derogar primero las malas leyes antes que aprobar nuevas buenas leyes. Entonces, lo que pasa es que en el Congreso, pues básicamente no hay una oposición real y verdadera. De esa cuenta nosotros hemos lanzado nuestra campaña Gobierno a la Sombra y hacemos pues un juicio crítico y contrapropuesta de lo que observamos sucede tanto en el Congreso de la República como en el organismo Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, una cosa antes de que digamos, sigamos desarrollando el tema, Gabriel, es importante atender y entender que la despenalización de la producción, tráfico y consumo de todas las drogas debe darse en el marco de un gobierno limitado. Sí. Y pues evidentemente de una transición al capitalismo liberal mediante la derogación de las leyes malas y las 5 reformas liberales que proponemos los fusionistas, ¿no? No estamos diciendo que la despenalización es, debe darse de manera independiente y unilateral y que con eso vamos a terminar con buena parte de la violencia. No, estaríamos cayendo pues en un error de no entender cómo funciona el sistema en su conjunto, ¿no? El sistema, digamos, político y económico y social. Por eso nosotros proponemos 5 reformas. Una reforma política, una reforma en economía y finanzas y 3 reformas sociales: educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. La reforma política intenta poner al Estado en su lugar, a cargo únicamente de la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública, que hoy pues básicamente no tenemos ni seguridad, ni justicia, ni obras de infraestructura pública. Número 2, pues abrir los mercados, privatizar para la gente y desregular. Básicamente son esas 3 grandes políticas públicas las que harán que los mercados reaccionen a esa ley natural de la oferta y la demanda y generen un shock de oferta con deflación, que es lo que sucede básicamente cuando se abren los mercados, se eliminan los privilegios que ciertamente hay por doquier, a todo nivel, ¿verdad? No solo a empresas grandes, digamos, sino hay privilegios de todo tipo. Debemos eliminar privilegios que, por cierto, se consagran desde la mismísima Constitución Política de la República, empezando por esos derechos sociales consagrados ahí, y luego en las 3 reformas sociales, en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones, pues proponemos devolver esas esferas a sus agentes naturales, a sus operadores naturales, que son pues estudiantes y maestros, médicos y pacientes, y trabajadores sociales y administradores de fondos de pensión, con 3 series de vouchers
bonos o cupones para la gente más pobre y solo mientras lo sea. O sea, es una política de ayuda temporal para que estas personas puedan acudir a estos establecimientos privados o privatizados de su libre elección. Hay, digamos, una pequeña síntesis de lo que son las 5 reformas, pero por supuesto que solo en ese régimen o solo bajo una transición al capitalismo liberal, pues cabe pensar en la desregulación de la narcoactividad, ¿no? O sea, hay que desregular el mercado y eso implica pues el mercado de las drogas, que querramos o no, nos guste o no, pues bueno, existe una oferta y existe una demanda en el mercado. Así que pues yo quería acotar ahí porque si no la gente piensa rápidamente que estamos hablando de despenalizar, pero sin atender las otras reformas. Y claro, hay que atender las otras reformas que son estructurales, que son de fondo y que sin ellas, pues evidentemente la despenalización de las drogas no tendría el resultado que esperamos, digamos, desde una posición liberal clásica y conservadora, ¿no? Auténticamente liberal clásica y conservadora. Esto no lo vas a escuchar de gente como Donald Trump, como Milei, mucho menos de un Bukele, Jorge. Nosotros acá te decimos lo que ellos no están dispuestos a hacer y ojo, porque la gente percibe que estos gobernantes son de derecha, son derechas malas, incluso algunos son de izquierda, como el caso de Bukele. Desde esta tribuna te decimos, la verdadera derecha, aquella que no ofrece populismo punitivo, aquella que no ofrece espectáculos, shows ni caudillos, está acá, porque lo que nosotros te ofrecemos es un proyecto político de transición al capitalismo liberal, consagrado en esas 5 reformas a las cuales hacía referencia Jorge Chapas. A través de esas reformas vamos a poder garantizar que en nuestras sociedades haya mejores empleos, que haya más y mejores oportunidades, mejores salarios, que las familias no se desintegren, Jorge, producto del cual hoy el crimen organizado, pues digamos, coopta a las juventudes. Si usted tiene a esos reos amotinados menores de edad, ahí mire, siendo trasladados frente a torre tribunales, haciendo esas señas de mareros, impresionante. Uno dice, impresionante. Esa es la juventud de Guatemala, esa es la juventud que queremos. No, definitivamente que no. Pero si no queremos ese camino, tenemos que voltear a ver las propuestas reales, auténticamente liberales, que no vienen de caudillos de TikTok, que no vienen de populistas, que en última instancia, Jorge, sí, tienen muchos seguidores, pero de lo que menos hablan es de política. Ahí están los precandidatos haciendo y deshaciendo mil y un cosas, que en shows, que repartiendo chicharrones, sí, que comiéndose frutos de los palos, pero no atienden a las soluciones definitivas que el país necesita. Nosotros lo hacemos y de esa cuenta venimos acá y te decimos no lo que tú quieres oír, te decimos lo que necesitas oír, lo que Guatemala necesita para convertirse en una potencia mundial. De esa cuenta verás que no tenemos tantísimos seguidores como otros canales, que no tenemos infinidad de likes, Jorge, decimos cosas muy disruptivas, pero es lo que la gente necesita oír y somos los únicos que lo decimos. Así es, Gabriel. Y sin embargo, ya en la mente de una buena cantidad de guatemaltecos ya existe, pues quizás un virtual próximo presidente. Gabriel, yo he estado encuestando personas con las que me encuentro, platicamos de estos temas y bueno, te dicen cosas como, sí, yo a él ya lo veo como presidente, ¿no? Y bueno, pues mira, lamentablemente, ¿no? La gente, la mentalidad del guatemalteco es una mentalidad excesivamente presidencialista, ¿verdad? No pasa por alto la importancia que tiene el Congreso de la República, por ejemplo, y pasa por alto la importancia que tiene la oposición en un gobierno, digamos, en un sistema democrático y republicano. Como dice el profesor Mansuetti en estos sus libros, tenemos malos gobiernos porque anteriormente tuvimos malas oposiciones. Sí. Y así como criticamos a los gobiernos de turno o a los gobernantes de turno, debiésemos de criticar a la oposición de turno, ¿no? Porque son oposiciones que prácticamente han abandonado los principios y están allí en el poder por el poder mismo, ¿no? Y por mantenerse en el poder. Y tal parece que, pues, algunos de ellos, quizás algunos incluso que podrían ser representativos de una derecha, pues parece que ya fueron imbuidos y atrapados por el pragmatismo más
más crudo, ¿no? Y entonces pues ya no hay prácticamente principios. De esa cuenta, bueno, hablamos de las 3 oleadas de la derecha mala en mi artículo, Gabriel. Cabe recordar esta noción de las 3 oleadas de la derecha es un análisis que hace el profesor Mansuetti a nivel latinoamericano, que por supuesto tiene su paralelo en Guatemala, ¿no? Pero en el caso de Guatemala, esas 3 oleadas podríamos identificarlas. Número 1, con el gobierno de Jorge Serrano Elías y el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen, ¿no? Esos gobiernos, el de Jorge Serrano Elías, un gobierno conservador, digamos, religioso, cristiano, de alguna manera, y el gobierno de Álvaro Arzú, que fue identificado con las privatizaciones, ¿no? Estas privatizaciones de los 90s realmente respondieron a la agenda neoliberal o al programa neoliberal del Consenso de Washington de los años 90, que fueron aplicadas en buena parte de nuestros países en América Latina. Especialmente el profesor Mansuetti habla de los 3 Carlos, ¿no? Carlos Menem en Argentina, Carlos Andrés Pérez en Venezuela y Carlos Salinas de Gortari en México. Álvaro Arzú fue, digamos, el representante y quien llevara a ejecutar, claro, no solo él, digamos, sino en ese momento, pues esa clase política apostó por estas privatizaciones que nosotros hemos llamado privatizaciones sucias, porque pasaron de ser monopolios del Estado, ¿verdad?, a monopolios o oligopolios de los amigos o de los amigotes de los gobernantes de turno, ¿no? Entonces, y además tuvieron unos intereses meramente fiscalizadores, o sea, hacer crecer la caja chica de los gobiernos para redistribuir la riqueza a través de la educación y la salud estatales, o las pensiones y las jubilaciones estatales, ¿no? Entonces, ahí tenemos la primera oleada de las derechas malas. En la primera década de este siglo tuvimos como referente a Oscar Berger, que llega, pues básicamente es un presidente que se ubica entre 2 gobiernos de izquierda, el gobierno de Alfonso Portillo, que hoy por cierto sigue siendo un gran referente para muchos intelectuales de izquierda, y la presidencia o copresidencia, digamos, de Álvaro Colón y Sandra Torres, quien hoy por hoy sigue cosechando un capital político muy importante. Y ya en la tercera ola de esas derechas malas, bueno, tuvimos nada más y nada menos que 3 gobernantes de mala derecha: Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, que bueno, pues desde luego ni por asomo hicieron las reformas profundas que necesitaba Guatemala, y entonces pues ese fenómeno oscilante, pendular, digamos, pues pone al presidente Bernardo Arévalo como un presidente con ideología de izquierda, socialista, de signo progresista, pues hoy por hoy como gobernante, ¿no? Entonces tenemos esas derechas malas cada vez peor, Gabriel, que son incapaces de poder abrazar los principios de la genuina y verdadera derecha, y mucho menos de impulsar una agenda legislativa o de gobierno en aras a revertir el socialismo, trayendo pues capitalismo para todos. Y de hecho el profesor Alberto Mansuetti en el libro lo explica muy bien. Cuando habla de las 3 olas de la derecha mala, hace referencia a cómo la primera ola de la derecha mala al menos tenían un programa, equivocado definitivamente, pero al menos seguían un programa. Sí. La segunda estaba lleno de profesionales, en el mejor de los casos alguno que otro empresario por ahí, pero ya sin programa. Y ya en la última oleada pues ya no había ni profesionales ni programa. Como resultado, el regreso de las izquierdas al poder. Hoy muchos se quejan de que tengamos a un presidente como Bernardo Arévalo, Jorge, pero hay que preguntarnos qué hicieron las derechas que le precedieron en su momento para garantizar que la gente entendiera que la derecha era la opción a seguir.
no hicieron nada, descontentaron a la gente y ahora cree la gente que la solución es el socialismo. Esperemos que se desencanten y, como diría el general Pinochet, cuando la gente vea lo que es en realidad el socialismo, se den cuenta que nosotros tenemos la razón. Y por nosotros nos referimos a los liberales clásicos, los auténticos liberales que no hemos figurado en la palestra política de Guatemala, aquellos que te pedimos hoy, estimado guatemalteco, tu permiso, tu apoyo para llegar al Congreso de la República. Necesitamos llegar a representar los verdaderos valores de la derecha, Jorge. Necesitamos venir y figurar en el escenario político, no con shows mediáticos, no con discursos falsos o con ideas equivocadas, sino más bien con una auténtica propuesta de derecha, defendiendo los valores y los principios de gobierno limitado, mercados libres y respeto irrestricto por la propiedad privada. Necesitamos estar presentes en el Congreso, en primer lugar, para derogar todas esas leyes malas que nos han mantenido hasta el día de hoy con este sistema tan perverso que no nos permite despegar. Y segundo, para impulsar las reformas pro libre mercado y pro gobierno limitado que nos van a garantizar así una transición al capitalismo liberal. Solo nosotros, con tu ayuda, estimado guatemalteco, vamos a lograr eso. De lo contrario, vamos a seguir jodidos. Vamos a seguir fregados, Gabriel, porque además, mira, las izquierdas son tan hegemónicas que se dan el lujo de pelearse entre ellas, ¿no? Y ahí tienes, digamos, a Semilla, y bueno, un grupo de Semilla se desprende, seguramente están trabajando a nivel de bases, están construyendo pues lo que se llama, en términos de ciencia política, cuadros. Están construyendo cuadros con bases, con liderazgos intermedios, con una cúpula, y seguro ya están viendo posibles candidatos a la presidencia, candidatos a las alcaldías y desde luego pues candidatos al Congreso de la República. Las izquierdas no pierden el tiempo y además tienen plata, ¿verdad? Cosa que la derecha buena no tenemos en cantidades suficientes. Digamos, al menos nosotros, pues hoy por hoy tenemos ya algunas donaciones y las agradecemos nuevamente, pero no son las cantidades que desde luego tiene la izquierda. Mira, Gabriel, queremos enterarle a los guatemaltecos de una reciente publicación que según yo no ha sido muy pública, pero que es interesante, pues bueno, hacerle una revisión, aunque sea así a vista de pájaro, ¿no? El título es Guatemala, narcoestado y oligarquía. No voy a decir el nombre del autor porque, bueno, me parece que no es, digamos que no nos merece la mención, digamos, ¿no? Pero sí es interesante que es una publicación de 432 páginas, una publicación que se lanzó en julio pasado, o sea, hace un mes. Y este personaje, el autor, es un coronel de infantería retirado, me parece, ¿no? Que ha recibido un diplomado en el Estado Mayor, sí, del Ejército de Guatemala. Y bueno, pues obviamente es una obra de cuño socialista, ¿verdad? Digamos, en la dedicatoria tiene a Andrés Manuel López Obrador, así que es claramente una obra pues que apuntala toda esa visión de signo socialista que lo interesante, pues bueno, en la página 360 y pico de las 432, o sea, más o menos dedica alrededor de 50 páginas, Gabriel, a plantear un nuevo orden político. ¿Y eso qué significa? Un cambio de del régimen narco-oligárquico. Así lo plantean. Pude revisar algunas de estas páginas y parece interesante porque lo que ellos plantean pues es básicamente un cambio de sistema, ¿no? Que es lo mismo que nosotros proponemos, pero obviamente en dirección opuesta. Ahora, habría que ver si entienden qué es el sistema, ¿no? Obvio. Ellos, bueno, a lo largo del documento, ellos identifican que el sistema predominante en Guatemala es el neoliberalismo, ¿sí? Neoliberalismo que ha sido, de alguna manera, complementado con toda esta lógica de la narcoactividad, ¿verdad? Y la oligarquía, ¿no? Que se ha hecho, pues, digamos, de espacios de poder
y que de alguna manera mantienen ese sistema. Entonces, lo interesante de este asunto es que plantean un cambio de régimen, pero no es un cambio de régimen, es la profundización de un régimen de signo social mercantilista, porque sí es muy cierto que hay rasgos todavía del neoliberalismo en Guatemala, pero en realidad una buena radiografía del sistema que tiene Guatemala pues es un sistema social mercantilista, o sea, socialismo y mercantilismo, lo cual nosotros hemos englobado en estatismo, ¿no? Al final son privilegios, tanto privilegios sociales como privilegios económicos. Y pues llama poderosamente la atención que ellos plantean profundizar estas ideas de signo socialista en lo político, en lo económico, en lo judicial, en lo social y en lo financiero fiscal. Fíjate, son 5 grandes áreas, 5 grandes esferas donde evidentemente ellos plantean la redistribución de la riqueza, la redistribución de los ingresos tributarios, ¿verdad? Y pues bueno, evidentemente suprimir todo lo que tenga que ver con el individuo y hablan de colectivizar, hablan del colectivo, ¿no? Así que aquí está, este es un documento que recién acaba de llegar a nuestras manos y nos parece interesante cómo las izquierdas más duras, ¿no? Pues se pliegan a los principios, claro, a los principios en modo socialista, pero lo que llama la atención es que cuando uno plantea las 5 reformas liberales, plantea la transición al capitalismo liberal y democrático y conservador, pues le acusan a uno de ser dogmático, de ser muy puro o de ser inflexible, ¿no? Cuando las izquierdas en realidad lo son, pero eso no quiere decir que seamos muy puros o muy dogmáticos o muy inflexibles, es que nos apegamos a los principios. Y hoy por hoy, en una realidad en la que todo el mundo concede principios y apuesta por el pragmatismo, por supuesto que nos miramos como extremos, ¿no? Así que yo quiero dejar, pues bueno, digamos, este mensaje: las izquierdas, como yo digo en mi artículo, ¿no? Cada vez están más fuertes, más hegemónicas y son ambiciosas. Y una de los mensajes que yo lanzo en mi artículo es justamente que los fusionistas proponemos abandonar nuestras microambiciones, abandonar el cortoplacismo y esa tendencia a las soluciones inmediatas, que básicamente no las hay. E incluso esa inclinación a mirar siempre y solamente a Occidente, ¿no? Es decir, Estados Unidos y Europa. Y negar, obviar o ignorar lo que está pasando en China y el sudeste asiático, que bueno, es allí donde está el capitalismo, digamos, si no del todo democrático, ¿verdad? Sí, un capitalismo pujante que está sacando a millones de la pobreza, de la miseria, y está creando condiciones de orden, de justicia y al menos de libertades económicas. ¿Qué es a lo que aspiraríamos nosotros, estimados guatemaltecos? A voltear a ver lo que está pasando en el lugar donde pasan las cosas, como diría nuestro colega y amigo Adrián Díaz Marro. El capitalismo se ha mudado hacia Asia. El capitalismo hoy se refleja en esas acciones de China por querer expandir sus mercados a todo el sudeste asiático, incluso a países latinoamericanos. Lo que pasa es que aquí estamos con la vista, cuales caballos, con estas cuestiones que les ponen aquí para ver solo a Estados Unidos, ¿no? Pero China está dispuesto a llevarle capitalismo a aquellos que quieran comerciar con China. Y bueno, hoy las noticias más recientes, Jorge, el presidente de Corea del Sur, el presidente de Japón van a convenir en una serie de acuerdos comerciales para mejorar no solo en aspectos diplomáticos, sino de comercio internacional. Vean, los asiáticos están haciendo libre comercio. Y mientras tanto, Donald Trump hace y deshace militarizando el Caribe, ¿no? Bueno, ustedes saben, estimados amigos, donde entra el comercio no entran las balas. Y en América Latina el comercio no existe. Aquí lo que hay es violencia, lo que hay es pues politiquería, sucia politiquería. Creo que tenemos que aspirar a comportarnos como los políticos de Asia, Jorge, con algunas reservas obviamente, siendo democráticos,
pero apostando por las reformas tendientes al libre mercado. Invitados a que no se pierdan el próximo episodio de Política Internacional, donde seguramente estaremos abordando un poco más, de manera más profunda, este fenómeno de la militarización del Caribe, y donde vamos a seguir impulsando estas ideas de voltear a ver a Asia como el lugar donde hoy es el capitalismo lo que reina. Así es, Gabriel. Yo quisiera terminar mi intervención en este video pues con una invitación a las élites, ¿no? A quienes cito en el artículo de esta semana con un signo de interrogación. Y las élites, pues bien, no atienden, ignoran o no responden, ¿no? Y prefieren confiar en los gobernantes o congresistas de turno, cada cual con su presidente o legislatura estatista, extrema o moderada, ¿verdad? E intentan hacer que funcionen los gobiernos, ¿no? Y bueno, le dan prensa a personajes y a actores políticos que no tienen una propuesta real, definitiva, de cambio profundo, e invierten millones, Gabriel, en proyectos, incluso proyectos humanitarios, ¿no? Que uno, pues bueno, eventualmente puede aplaudir por la cierta generosidad que se podría pensar ahí detrás de ellos, ¿no? Proyectos que tienen que ver con reducir la famosa desnutrición crónica que padecen muchos niños en Guatemala. Ciertamente nos afecta y creemos que también es un flagelo que debemos atender, pero yo me pregunto por qué no invertir en una propuesta política que ofrezca una transición al capitalismo para que el abandono, para poder vencer la desnutrición crónica, no, yo no te diré en términos de horas, pero sí probablemente en términos de semanas o meses, porque el mercado es así. El mercado será capaz de ofrecer no solo cantidad de alimentos, sino calidad de alimentos si logramos poner al gobierno en su lugar, privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia. Y entonces miles de familias o de niños que hoy padecen de este problema de la desnutrición crónica o aguda, o de la falta de servicios básicos, por ejemplo, puedan tener realmente las condiciones para progresar y prosperar. Sin embargo, se invierten millones de quetzales al año, especialmente, Gabriel, en expertos especialistas que son, bueno, gente que demanda una cantidad de salarios y sí, quizás se bajan algunos puntos ahí en materia de desnutrición, pero señores empresarios, valdría la pena más bien que inviertan ese dinero en una propuesta política como fusionista, que es un proyecto de país. Claro, las soluciones no vienen de forma inmediata y no es un proceso fácil, es un proceso sumamente difícil y complejo, pero son las élites las que deben de ser conscientes de la necesidad de liderar un proceso de transformación real, verdadero, completo, profundo, en todas las áreas de la sociedad. Porque si no, bueno, pues básicamente estas iniciativas pues sirven únicamente para limpiarse un poco la cara, ¿no? De cierta culpa que siente buena clase empresarial, cuando, bueno, lo que hay que hacer es eliminar los privilegios, ¿verdad? Y apostar por una serie de reformas políticas, económicas y sociales que nos permitan a todos hacernos de las condiciones para ganar más y vivir mejor, que ese es el objetivo, ¿no? Entonces, la invitación es a las élites, Gabriel. La invitación es a todos aquellos que nos ven, desde luego, para que se den a la tarea de apoyarnos, como bien dijiste, de desaprender muchas de las ideas que nos han impregnado a través de este sistema educativo que es adoctrinador en materia estatista, desaprender todo esto y sumarse a la causa fusionista, ¿no? Tenemos muchos proyectos en el corto plazo todavía para este año, estamos pensando algunos eventos, estamos pues en esta tarea de
de vender estos libros que abren la mente, aclaran las ideas y sobre todo inspiran y enseñan una acción política que de verdad puede cambiar la vida de los guatemaltecos. Para el próximo año tenemos también algunos proyectos de formación política, sí, y ojalá eso nos lleve a la organización de nuestros cuadros políticos, pero de verdad nosotros podemos quererlo hacer, pero si no tenemos los recursos políticos de los cuales hablábamos en uno de nuestros videos anteriores, lo cual supone voluntariado, supone dinero en cantidades suficientes y supone alianzas estratégicas, supone apoyo de medios de comunicación. Si no tenemos todos estos recursos políticos, pues bien, nosotros podemos querer, pero de eso a dar avances o presentar avances reales y concretos, disculpen, pero no. Y no vamos a mentir, ¿verdad? No vamos a mentir y por eso, pues bien, decimos que estamos fregados, estamos jodidos, Gabriel. Esperamos que con tu ayuda, estimado guatemalteco, no estemos tan jodidos en un futuro. Por eso la invitación es activar políticamente con el Partido Fusionista, inscribiéndote a nuestras células de formación política, visitando nuestro sitio web, preafiliándote, inscribiéndote a nuestros cursos de formación, haciendo política con P mayúscula, porque si no te involucras, estimado guatemalteco, esto no va a ser posible. Y somos transparentes, honestos y condicionalistas. Nosotros sabemos, nosotros queremos y con tu ayuda, y solo con tu ayuda, podremos llegar al Congreso de la República a cambiar las cosas. Así que sé parte del cambio, sé parte de esta transformación que Guatemala necesita. Seguimos avanzando, Jorge, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.